Hau Imelda Fátima, iha mini estúdio televisão Timor-Post kai cole dele, onde relata baita bot sira, com a situação Palácio Presidencial yang hamutu ko Papa Francisco. No tuir agenda iha tuku hetu kalang Papa Francisco halau ninia discurso nebe participa di reita husi membro governo da CIA, Corpo Diplomata Sira, sociedade civil, inclui convidados Sira Seluk. Foi em fila ricas banunciatura motayel niang. Tuirmai hau selore tabot Sira, ba acompanha a moto transmissão de reita husi Palácio Presidencial. Delegação Timor-Leste é composto de chefe de Estado e equipa Tomac. Nós entidades relevantes, hoje estão pronto no recinto Palácio Presidencial. Oricimo chefe de Estado Vaticano, no líder mundial uma carreira católica, Papa Francisco e a Timor-Leste e a Tina de Rua no Lura Sentado. Durante a estadia Timor-Leste está espero tocada se bela for sucesso dia, vai progresso Tomac e desenvolvimento Estado Timor-Leste. Horas então Primeiro-Ministro ou membros do governo tomam que não parte no governo oficialmente marca na presença e a cerimônia também mas claro tanto se a força militar formatura e também se dirige para a outro liu presença força de defesa Timor-Leste e também se for honra para a presença chefe de Estado e a Palácio Presidencial. A nessa hoto ita hota tene kata cerimônia Estado e também macalau se íamos tiro canhões rua nulo restanida usi força de defesa Timor-Leste se íamos hino nacional RDTL nomos hino Vaticano União se acontece a recinto Palácio Presidencial onde foi honra para bainaca especial bainaca maravilhosa para Timor-Leste a presença Papa Francisco e a Timor-Leste. A nessa inquita hota tene kata delegação Timor-Leste é composto o presidente da República. Nós acompanhamos o presidente da República e tem o primeiro-ministro Caira Lassonano Guzmão, vice-primeiro-ministro na Indrua, membros do governo Hanessan Mos, ministro do Interior, ministro da Defesa, no ministro da Educação, ministro da Administração Estatal, que oficialmente se representa o Estado, estabelecemos presença chefe de Estado durante o recinto Palácio Presidencial. E a cerimônia de Nerasa se chama cerimônia de cumprimento entre o Estado na Indrua e o recinto Palácio Presidencial. Nós a apresentação delegação Timor-Leste no Vaticano, ba nação Drua, Liliu, presidente Vaticano, nomos, chefe de Estado Vaticano, nomos, chefe de Estado da República Timor-Leste. Dia telespectadores, nomos ouvintes, rádio televisão Timor-Leste, horas não parte de segurança, ne bem acompanha o Papa Francisco Nian, horas não torna recinto Palácio Presidencial. Então, tem cada cerimônia topo principal da agenda Papa Nian Timor-Leste, Liliu se acontece a agenda principal e não acontece, mas encontro bilateral, nomos encontros cortesiano da chefe na Indrua, chefe Estado na Indrua. Também telespectadores, a me convida a você roto na fati canal de rádio de televisão Timor-Leste e também a rodo bela acompanha na fati informação do irmão.
Diak telespotador sira ia umano be ia fatina bedit. Dipot sira tira panlo ami televisão Timor Post live streaming husi Centro Media ia kaikole dili. Check 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 check. Diak telespedor sira agora daung pila fale ami televisão Timor Post live streaming usi studio mini Ministério Transporte no Komunikasyon kay Kole Dili. Oi nadasang ami hamuntu ko telespedor sira ya nabedet sintonija programa live streaming kona ba amo Papa Francisco ya presença ya aeroporto internacional Nicolau Lobato no nia viajan usi aeroporto bato ya fatin descansa ia area motel dili. Lo correct dia kirane la kliortan ita se acompaña sua santidade se mai ia Palácio Presidente República atau halo encontro bilateral tambahan sinta tene sua santidade amo Papa Francisco no Darmosa Chefe Estado ba Vaticano. Lo correct dia kirane ia agenda atau encontro Chefe Estado República Democrática Timor-Leste. Agora daung ita ia Palácio Presidencial Nicolau Lobato aitara claran ihan ba preparado tiona população sira sarani sira nabe kariko indesang la consegue hare basic amu Papa ia area aeroporto to motael uin lokraik sira liburan ia area aitara claran Palácio Presidencial hode hen fali amu Papa nia presença ia fatina ba. Yang vamos a estar no asiste da equipa segurança Palácio Presidencial nebe preparado atau simo Chefe Estado Vaticano e Palácio Presidente República Democrática Timor-Leste sira simo forma ka método militar hanesa bye-bye bangira simo Presidente República ka Chefe Estado Hussein Saud terceiro. Kita masih asisten ao kenapa equipa segurança sira mos halo vigilância makasih arnaba itare amu Papa tama ona parece tama ona agora tama ona ia area Palácio Presidencial Nicolau Lobato mas be sidau to ihnaba se ia hela estrada ibu ia area beboran yang ita hentak menutup balutan bawing ita se asiste amo Papa setama ba Palácio Presidente tare serane sira na fatin o paciência heng amo Papa liu husi area ida ba itare kareta meeting ida tama mai i parece ida ka kareta na amo Papa Francisco saya iha kereta itare equipa segurança haleu meeting kereta ini hode taman ini ba Palácio area Palácio Presidencial iha bairo pite dili iha kontuk na ba ita asisti serani sira o paciência ho espiritu makas atau hare basic amu Papa los dunia kereta ini itare ho marca sapa matricula SCV ida número ya salah sua santidade Vaticano salah número ida sapa matricula ini mas usa vai hira visita nação República Indonesia teriamo Papa hate ke basurin foto liman ba serani siran be hambritia nini estrada nini sirane no kereta lawan nenek hode tama ba area Palácio Presidencial ya aitara klaran ka iha bayru pete neba no ita are nia se tama husi
area Lorosan yang kereta ini masih tamu sa area Lorosan yang no nese ba ueng nenek ba basic iha airing bendera yang nebe basic loso patin odomatan ka patin parke ba bainaka sira spesial Treia Palacio Laramos preparado pela salão de novato halo encontro entre o presidente da República no chefe de Estado Vaticano. Tre inva furak tebas ita hari sistila barik sira usa costume hatais tradisional usa tais no atributo sira na bain Timor usa nudar hatudu identidade Timor niang lihusi hatais tradisional. Inabamak Palacio Presidente República Democrática Timor-Leste neba itate ke husi nia oeng otomatam bot atau tama ba Palacio Presidente itare escada tau karpet niang ita laten amu papa atau asesu husi dalang idenabe tanpa saya amu papa usa kareta kikuang nudar fasilidade ida ba ema ho deficiência usa ya signifikan dia tengke tama husi dalam nebe mak fasil atau nebe lupa ya tere ia kena neba dia tama husi soreng entau pele fasil mos atau atinji fatin nebe mak preparado tu na ba nia atau tur kita represente República mos iha ona ue neba amu papa hambri kusini kadeira no Tokono naik atau turun kadeira muting ida nebe preparado fatirba irba presidente República itu José Ramos Horta mostur kedas ihanya sorin iha oin onitare itania comunidade sira nebe preparado ka indicado hatais roupa tradisional hode sima mu papa agora itarona parada militar iha oin nudar simbolo sino amo papa oficial.
ita rona daug hino nasional husi nasang ruane hino nasional Vatikano nomos hino nasional husi Republika Demokratika Timor Leste. Tirnai ita sisti amupapa no Presidente Republika tur dadaung ona ia sirne kadera meeting nebe preparado neba. Agora ita rona komandante neba haton ya relatorio no akbesi kona bawen.
dia ida ikut itare ohen fen liuda daung Presidente da República introduz ba chefe Estado Vaticano kono ba membro governo sira importante ia nuno governo constitucional firmai amo Papa Francisco introduz amo bispo sira na be halau sirniknar ia Vaticano. Itu masuk nare ia amo bispo diocese Maliana. Itu masare amo bispo cardial. Mos yang no itare ikut representante Vaticano ya Timor Leste nebe feng Carliman de daung no itare ambiente tranquilo, ambiente harmonia, iha solidariedade nilarang sira Presidente Republika nomos chefe Estado Vaticano hatudu weng midar bamalu no introduz nia membros sira nebe serviço basic sirneru anu dar chefe Estado contente tanpa ita hatene kata Presidente Republika Jerome Jorda ema diplomata senior ida nebe conhecido mosia mundo uneng ba amo Papa ba Ramos Jorda los ema fom bania ita bela hari kata conversa entre Sirnerua bahira introduz membro governo sira iha weng bela diang kata kalau diaktif debes no ita hin tan fuende introduz bamalu kono ba membro governo sira na be serviço básico sira tirmai yang saya tanya tir agenda se iha encontro bilateral entre Presidente da República José Ramos Horta mos ho chefe Estado Vaticano iha salão Papa Francisco iha laran no ita hen det unsa mak encontro nesse acontece itare am Papa Hambri ono sikadeira no parece sela utama ba Palácio Presidente laran atau halo que participa encontro bilateral ia selang ida foi inaugura lorong ida ke lorong dua leba selang Papa Francisco ia presidente ia presidensial Republika Nilaran selang ida debe antesnya hanaran selang Nicola Lubatu sare salih ia selang baik-baik ia laran itare neba preparado amu Papa tamaona ba selang laran queda susi Presidente República ene sira se assina acordo ida entre chefe Estado Ruane e a área educação social atau bele implementa ia finansial firma itare amo Papa preparado tiona tu assina acordo ne Presidente da República Hambrik ia kotuk o de assiste processo assinatura ne nudar mo sai sasin direta ba acontecimento histórico idane ia Palacio Presidencia nia laran telespectador sira nebe ia oeng ka ia Palacio Presidencial nia Jardim neba parece balu assiste lihu se kraung ia oeng namos televisão sira balu kalau tahu ia oeng neba tere amo Papa nenek ne hare tekstu nenek no kalau assinatura ni parece taumos ni lia balung iha surat tahan neba nudara base ida atau depois bele comunica entre membro governo sira nune atau bele realiza coordinana iha tempo sira tirmai ita baik-baik kita tene quando Presidente da República visita nação ida sempre iha acontecimento assinatura memorandum of understanding Roma ou belemos assina acordo cooperação Roma com a área saída nebe maxera di siri tiona antes
idane hanesang officializa date acordo nabe parece antes texto sirhare hamutuk tiona I concorda tiona sa idane maksira tenke asina iha acordo idane nialaran ba Timor Leste acordo ka memorandum of understanding ho Vaticano quasi halo dalla hira tiona ita assiste tiona yatina hira kliuba banhira Rui Araujo sai primeiro ministro assina ona momento nova acordo ida ya Palácio Governo nova depois tama ya implementação no acordo sirne firma implementa ho diak ita se hare sai maka se acontece ho acordo fong idane ho entre Timor Leste ho Vaticano tare idane ba mupapa filon ba cadeira ne beniturba itare se adia ande diak no itare amupapa hambrik dadang agora ia fatine ba ita lahateno insa seremoni turmai claro kata kamu papa hambrik depois hetan turun mos ho ni ai ida nabe ai besi ida nabe bela zudania ho de hambrik metin karik ia problema rumah kona ba nia Saudi o problema mil kona ba nia físico então ina ba preparado tiona ho facilidade sira nabe precisa teves ba amu papa tu bele utiliza Goraitare amu papa o presidente da República lao itu ang bawing se laon ni ba wing parece atu ba falifatin seluk nebe se acontece encontro rumah ya area Palácio Presidencial ni lara tre ambiente ena ba sena roman amba goradak feng basic atu tukunen Presidente da República ho chefe de Estado Vaticano se continua ia Palácio Presidente ni larang itare serane barak maka Amerika liur neba o de assiste ceremonia ia Palácio Presidencial ni larang desde que sira lahare direita sedemak acontece ia Palácio Presidencial ni larang mais ou menos sira bela ia oportunidade atu Amerika basic Palácio Presidente ho de assiste hare basic mos amu papa Dom Francisco ia Palácio Presidencial neba tamba idane basarane sirane anesa acontecimento histórico ida nabe sebele acontece tan banhira ia tinan sira sanulu katinan rua nulu tirmai
idane memoria ida ba sira sedet ita hare uhin amu papa simo tai simo iphonang husi lapariki kuang 9 amu papa nisama baing for sira terso ida ba sira tubele reja iha uma ita hein katak bahira amu papa visita fale Timor Leste iha tinan ruanulu turunulu tirmai labari ki kuang serne bele sayona ema maduro i bele conta serne historia Morris nebe sira liu husi ka nebe experiência nebe sira hetan momento sira ki hasuru direita amu papa Francisco bem hirande visita iha lorong sia bulan Setembro tinan 2024. Então, dia telespectador sira ita tengkehen minuto balun tambah tuir agenda. Amu Papa Francisco sehaton diskurso iha tuku hitu kalan. Nebe se marcamos presença husi primeiro-ministro, no membro governo, no governo constitucional, sociedade civil, no convidado sira selok. Se halo diskurso iha Palácio Presidencial, hafuen di halo diskurso, mak amu Papa se fila fali ba residência. E Tirmai, Orsida, se participamos cerimônia bem-vindo, vamos Papa. Agora, a Palácio Presidencial Nilara acontece encontro entre chefe de Estado Vaticano, no chefe de Estado da República Democrática Timor-Leste, e a Fating Hanesang, mos olsida se iha encontro entre primeiro-ministro Kairala Sonana Gusmao, onde a homólogo Pietro Paroli, onde colhia com o assunto do governo saunian, no ia quase minuto ruanulo Nilaran, depois de Danemak ita se Rona diskurso husia mo Papa Francisco ia tuku hitu kalan. Afuin de diskurso maka mo Papa se fila ban ya residencia iha
Motael. Karak relema fira falitan katak aban Dedesang amo papa se visita Madre Alma ia area Pantikalapa fatin be agenda do tiona iha Madre Alma ba ina ba ia lebarik sira sesimo amo papa na mutu ko emo deficiency sira ia ba depois de ler ia horas tu alu depois de encontro ho lebarik sira no ema deficiente sira ia Madre Alma amo papa se continua ni atividade tu irmai se halo ser mutu ho bispo sira iha nebe ya ia gereja katedral Dili ya da poin de avalesan tu alu ia se hasoro malo ho lebarik sira no lebarik deficiency balong iha Madre Alma depois tuku walu tuku sia nia se hasoro malo fali ho Padre Sira no Madre Sira iha Igreja Katedral Dili foi irene amo papa se descansa no iha loraik tuku hat 5 minuto tolong dulu amo papa se preside misa Eukaristia bot ida iha tasitolo area Komoro Dili ana sita tena tasitolo nudar fating historiko tebes ia visita amo papa dahulu dong John Paulus II mos celebra misa henaba i tina irane tinan turun luru resing lima mai amo papa fila fali batasi tulu ode celebra tan misa ida iha tasitolo sarani sira kuajar rihung atus ida racing husi teritorio larantomak nomos husi Indonesia rai sira bisinho se marca presença ia misa Eucaristia avan lorai ia tasitolo. Gente espera kata preparação husi parte todo autoridade de segurança no comissão serve organiza missa bele organiza de dia fatin basarani sira atu hambrik no segurança ia arneba no mos facilidade ser selop dunia aban lorai quando tuku hat tulu nulu misa hahu buat foto bele lawa dia ter saya makita dia hakarak saya makita ni esperança espera kata serani sira mos ia disiplina la iha interrupção durante misa lao ito hoto bele rona de dia amo papa Francisco ni homilia nudar bukaida baita atu ita rona no depois ita se halutuir ka ita implementa iha ita ni morso lorong iha tinan sira tuir mai ita hientan ituang agora se acontece encontro entre presidente da república no chefe de estado Vaticano. Depois continuamos e a momento nessamos encontro ida entre presidente primeiro-ministro que era Lassana Gusmão honia homólogo depois idane orsida tuku itu ita serona discurso o chefe de estado Vaticano.
Please rise. This is the meeting of His Holiness with state authorities, diplomatic corps, and civil society. Now, the speech of the President. Sua Santidade, Papa Francisco, Excelências, recebemos hoje Sua Santidade, Papa Francisco, numa visita histórica que ocorre num ano particularmente significativo para o nosso povo, para a nossa nação, pois assinalamos várias importantes efemérides que marcam a trajetória de Timor-Leste. No dia 25 de abril de 2024, celebramos com os irmãos de Portugal o 50º aniversário da Revolução dos Cravos, uma nobre revolução sem ódio, perseguições e vingança. Foi uma revolução humanista que franqueou as portas para a paz, a democracia em Portugal e em todos os territórios coloniais portugueses. Celebramos os 25 anos da Consulta Popular, mediada e organizada pela ONU no dia 30 de agosto de 1999. Esteve entre nós o secretário-geral da ONU, o nosso estimado amigo António Guterres, que foi primeiro-ministro de Portugal no período quente e perigoso de 1999. António Guterres, Presidente da República, o Secretário de Estado do Vaticano, halon encontro e agora dau ita rona muito discurso Presidente da República José Ramos Horta e a salão importante uma foi discurso né ita serona fila fala discurso o Secretário de Estado do Vaticano e a Vatican estão e né marca a presença primeiro-ministro Carlos Senano Guzmão membro do governo sírio na nossa sociedade civil mas ita acompanha muito o discurso do Presidente da República. Em 12 de outubro de 2024, celebraremos o 35º aniversário da visita do Santo Padre São João Paulo II a Timor-Leste. Visita que colocou a causa da autodeterminação de Timor-Leste na agenda global. Passados 35 anos dessa visita papal, é com imensa alegria que recebemos agora Sua Santidade, Papa Francisco. Todos os órgãos de soberania, autoridades nacionais, instituições religiosas, organizações da sociedade civil, leigos, timorenses e estrangeiros de todas as crenças e práticas religiosas se unem em acolher com veneração Sua Santidade. Manifestamos a nossa gratidão ao Santo Padre por realizar esta visita, abençoando a nossa terra com a sua presença. Pedimos a Deus que continue a ouvir as nossas preces, concedendo ao Santo Padre muita saúde para poder continuar a inspirar e guiar a humanidade nos caminhos da paz e da fraternidade humana. O Parlamento Nacional votou por unanimidade a adopção da Declaração sobre Fraternidade Humana, um documento guia para toda a humanidade,
coautorada por Sua Santidade Papa Francisco e professor Dr. Ahmad Tayeb, o grande imã de Al-Azhar, Cairo, assinado solenemente no dia 4 de fevereiro de 2019, em Abu Dhabi, durante a histórica visita de Sua Santidade à Península Árabe. Entretanto, o nosso governo aprovou o Decreto-Lei nº 32/2024, de 6 de setembro, que aprova o Currículo Nacional de Base do terceiro ciclo do ensino básico, introduzindo a disciplina de Fraternidade Humana, Moral e Ética, inspirada nos ensinamentos de Sua Santidade o Papa Francisco e do grande imã de Al-Azhar, Cairo, professor Dr. Ahmad Tayeb, para a promoção da paz mundial e convivência harmoniosa num ambiente de diversidade social. Deixo aqui expresso o meu profundo agradecimento à Sua Eminência Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, Arcebispo Metropolitano de Lisboa, os bispos da Conferência Episcopal Timorense, a Sua Excelência Monsenhor Marcos Prisi, encarregado de negócios da Anunciatura Apostólica, e a todos os membros das dioceses, religiosos, leigos e crentes, pelo vosso incansável labor, dedicação, espírito de missão e sacrifício. Este apreço também se estende a todos os membros do governo, liderado por Sua Excelência, o Primeiro-Ministro Kairala Xanana Guzmão, cujo trabalho de equipa e de coordenação com os representantes da Igreja Católica e da sociedade civil timorense possibilitaram concretizar esta importante missão que nos une. Uma palavra especial às famílias, em especial aos jovens, mulheres e homens, crianças e adolescentes, para participarem ativamente nos diversos eventos de forma digna, respeitosa e exemplar. A visita de Sua Santidade acontece num momento crucial para o nosso futuro coletivo, não apenas no nosso país, mas também a nível global. Traz uma mensagem de paz, reconciliação, fraternidade humana e esperança, tão necessária num mundo cada vez mais conturbado, em que a frieza dos corações substituiu o diálogo e a paz. Que a mensagem de Sua Santidade toque os corações dos homens, especialmente daqueles líderes mundiais e regionais com grandes responsabilidades para a nossa segurança comum. A nossa esperança ressoa com as vítimas dos conflitos armados em todo o mundo, Ucrânia, Palestina, Sudão, Iêmen, Síria, Congo, ou na nossa região, em particular no Myanmar e na Península Coreana. Oramos pelo término das hostilidades e pelo regresso à paz, renovando a fé das mulheres, crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis, aqueles que mais sofrem perante a desarmonia global. Lutamos contra a pobreza multidimensional, a fome e a insegurança alimentar, a subnutrição materno-infantil, a violência de qualquer tipo, as diferentes formas de exclusão e de marginalização social. Os recém-nascidos, crianças e jovens têm direito a um mundo melhor, onde poderão desenvolver o seu potencial num ambiente pacífico, digno e equilibrado. Com os ensinamentos de Sua Santidade, Papa Francisco, seremos inspirados a construir uma casa comum, mais tolerante ainda, mais pacífica, inclusiva e fraterna. Suas palavras iluminadas de sabedoria e compaixão nos guiarão e fortalecerão em nossa jornada. Muito obrigado, muitas graças, Sua Santidade, que Deus nos abençoe. Now, the speech of His Holiness. Señor Presidente, señor Primer Ministro, distinguidos miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, señor Cardenal, señores obispos, representantes de la sociedad civil,
señoras y señores, muchas gracias por la cordial y alegre bienvenida a esta hermosa tierra de Timor-Leste. Agradezco al señor presidente José Ramos Horta las amables palabras que me acaba de dirigir. Gracias. Y en este lugar, Asia y Oceanía se rozan y en cierto sentido se encuentran con Europa, lejana geográficamente, pero cercana por el papel que ha tenido en estas latitudes durante los últimos 5 siglos. No quiero hablar de los piratas holandeses. De hecho, los primeros misioneros dominicos llegaron desde Portugal en el siglo XVI, trayendo consigo el catolicismo y la lengua portuguesa. Y esta última, junto con el idioma tetum, son actualmente los 2 idiomas oficiales del Estado. El cristianismo, nacido en Asia, llegó a estas regiones del continente a través de misioneros europeos, lo que da testimonio de su ubicación universal y su capacidad de armonizarse con las más diversas culturas, que al encontrarse con el Evangelio llegan a una síntesis nueva, más elevada y más profunda. El cristianismo se incultura, toma las culturas, y ahí los diversos ritos orientales. No es una fe ideológica, es una fe enraizada en las culturas. Esta tierra tan adornada de montañas, selvas y llanuras, rodeada de un mar que es maravilloso por lo que pude ver, rica en tanta cosa, tantos frutos, maderas. Con todo, esta tierra ha atravesado en su pasado presente una fase dolorosa, experimentando las convulsiones y la violencia que suelen producirse cuando un pueblo se lanza en busca de su plena independencia y esa búsqueda de autonomía es negada o frustrada. Desde el 28 de noviembre de 1975 hasta el 20 de mayo de 2002, es decir, desde la declaración de la independencia hasta su restauración definitiva, Timor-Leste ha vivido los años de su pasión y de su prueba más grande. Ha sufrido. A partir de ahí el país supo resurgir, encontrando un camino de paz y apertura hacia una nueva fase que pretende ser de desarrollo, de mejoría en las condiciones de vida, de potencialización a través de todos los niveles, del esplendor natural de este territorio como uno de los recursos naturales y humanos. Damos gracias a Dios, porque cuando tuvieron que atravesar un periodo tan dramático de la historia, ustedes no perdieron la esperanza. Y también porque después de días oscuros y difíciles, finalmente han despuntado un amanecer de paz y de libertad. Para alcanzar estas importantes metas, les ha sido de ayuda el estar arraigados en la fe, como lo puso de relieve San Juan Pablo II cuando visitó vuestro país. En su homilía en Tacitolu recordó que los católicos de Timor-Leste tienen una tradición en la que la vida familiar, la cultura, las costumbres sociales están radicadas en el Evangelio. Una tradición rica de enseñanzas del Espíritu y de las bienaventuranzas. Una tradición rica de humilde confianza en Dios, de perdón, de misericordia y, cuando necesario, de sufrimiento paciente en la tribulación. Y esto mismo traducido ahora, yo diría que ustedes son un pueblo sufrido, pero sabio en el sufrimiento. Porque la unidad es superior al conflicto, siempre. La paz de la unidad es superior al conflicto. Y para esto también se requiere una cierta purificación de la memoria, para sanar heridas, combatir el odio con la reconciliación, la confrontación con la colaboración. Es lindo hablar de la política de la mano tendida. Y es muy sabia. Que no es tonta, no. Porque cuando la mano tendida
se ve traicionada, sabe pelear, sabe llevar adelante las cosas. También es un motivo de reconocimiento y de gratitud que con ocasión del 20º aniversario de la independencia del país hayan incorporado como documento nacional la Declaración sobre la Fraternidad Humana, cosa que agradezco, señor presidente, que firmé junto al gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. Y tal como pide la misma declaración, lo han hecho para que pueda adoptarse e incorporarse en el plan de estudios de las escuelas fundamentales. Quiero también exhortarlos a continuar con renovada confianza la sabia construcción y consolidación de las instituciones de vuestra República, de modo que los ciudadanos puedan sentirse efectivamente representados en ella y sean plenamente idóneas para servir al pueblo de Timor-Leste. Ahora se ha abierto entre ustedes un nuevo horizonte, sin nubes oscuras, pero con nuevos desafíos que afrontar y nuevos problemas que resolver. Por esta razón quisiera pedirles que la fe sea esa fe que los ha iluminado y sostenido en el pasado, la que siga esperando vuestro presente y vuestro futuro. Que a vosa fe sella a vosa cultura. Es decir, que ella inspire los criterios, los proyectos y las decisiones según el Evangelio. Entre los muchos retos actuales, pienso en el fenómeno de la emigración, que constituye siempre un indicador de un insuficiente o inadecuado uso de los recursos, así como la dificultad de ofrecer a todos un empleo que produzca beneficio justo y que garantice a la familia los ingresos que correspondan a sus necesidades básicas. Y no siempre es un fenómeno externo. Por ejemplo, en Italia está la emigración del sur hacia el norte y tenemos toda una región del sur que se va despoblando. Pienso también en la pobreza presente en muchas zonas rurales, en la consiguiente necesidad de una acción coral amplia que implique a las múltiples fuerzas y distintas responsabilidades religiosas y sociales para poder dar remedio y ofrecer alternativas viables en la inmigración. Y por último, pienso en aquellas situaciones que pueden ser consideradas verdaderas plagas sociales, como el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes. Por favor, cuiden eso. Denle ideales a los jóvenes para que salgan de estas trampas, ¿no? Y también un fenómeno de incorporación a ciertas bandas que, envalentonadas por el conocimiento de las artes marciales, en lugar de utilizarlo al servicio de los indefensos, se aprovechan de él para exhibir el poder efímero y dañino de la violencia. La violencia siempre es una amenaza en los pueblos. Y no olvidemos a tantos niños y adolescentes heridos en su dignidad. Este fenómeno está aflorando en todo el mundo. Todos estamos llamados a actuar como responsabilidad para prevenir todo tipo de abuso y garantizar un crecimiento sereno a nuestros jóvenes. Para solucionar estos problemas, así como para una mejor gestión de los recursos naturales del país, entre los que destaco las reservas de petróleo y de gas, que podrían ofrecer posibilidades de desarrollo sin precedentes, es imprescindible preparar adecuadamente, con una formación especializada, a aquellos que están llamados a ser en un futuro no lejano la clase dirigente del país. Me gustó lo que me contó el señor presidente sobre la educación. De esta manera podrán disponer de un instrumento indispensable para diseñar un proyecto de amplio alcance y de interés exclusivo al bien común. La Iglesia pone a disposición
su doctrina social como base para este proceso de formación que constituye un pilar insustituible sobre el cual desarrollar los conocimientos específicos y en el que siempre es preciso apoyarse para verificar si los nuevos logros beneficiarán verdaderamente el sentido integral o si serán, por el contrario, un obstáculo que produce desequilibrios inaceptables y una elevada proporción de descartados que quedan a un lado. La doctrina social de la Iglesia no es una ideología. Está basada en la fraternidad, una doctrina que tiene que favorece el desarrollo de los pueblos, especialmente los más pobres. Sin embargo, a pesar de que siempre habrá dificultades, como sucede en todos los pueblos y en todas las épocas, los animo a que tengan confianza y mantengan una mirada esperanzada en el futuro. Y hay una cosa que yo se las quisiera decir que no está en el discurso, porque la llevo muy adentro, ¿no? Este es un país lindo. Pero ¿qué es lo mejor que tiene este país? El pueblo. Cuiden a su pueblo, amen a su pueblo, hagan crecer ese pueblo. Este pueblo es maravilloso. Las pocas horas que estuve se ve cómo un pueblo se expresa. Y el pueblo de ustedes se expresa con dignidad y con alegría. Es un pueblo alegre. Ustedes son un pueblo joven, no en razón de su cultura y por el tiempo de asentamiento en esta tierra, que son muy antiguos, sino porque cerca del 65% de la población de Timor-Leste tiene menos de 30 años. Pienso en 2 países de Europa, donde la edad media es de 46 años y 48 años. Y ustedes, el 65% tiene menos de 30 años, lo cual podemos pensar que la edad media será alrededor de los 30 años, un poco menos todavía. Es una riqueza esa. Esta cifra nos dice que el primer ámbito en el que ustedes tienen que invertir es en la educación. Y estoy contento por lo que me enteré a través del señor presidente que están haciendo. Sigan adelante. Creo que hay varias ya universidades, aunque por ahí son demasiadas, hay más. Hay varios colegios secundarios ya, cosa que quizás hace 20 años no había. Eso es un ritmo de crecimiento muy grande, ¿no? Inviertan en la educación en la familia y en la educación en la escuela. Una educación que ponga en el centro a los niños y a los jóvenes y promuevan su dignidad. Yo me quedé feliz viendo a los chicos sonreír con esos dientes blancos, estaba lleno de chicos por todos lados. El entusiasmo, la frescura, la proyección hacia el futuro, la valentía y el ingenio típico de los jóvenes, unidos a la experiencia y a la sabiduría de los mayores, forman una mezcla experiencial de conocimientos e impulsos generosos hasta mañana. Y aquí me permito hacer un consejo. Junten a los niños con los abuelos. El encuentro de niños y abuelos provoca sabiduría. Piénsenlo. Juntos, este entusiasmo juvenil y esta sabiduría suponen un gran recurso que no admite la pasividad y menos aún el pesimismo. Ya estoy terminando. La Iglesia, su doctrina social, sus instituciones de asistencia y caridad para los pobres, también las educativas y la asistencia médica, están al servicio de todos y constituyen un recurso valioso que permite mirar al futuro con ojos llenos de esperanza. En este sentido, es importante constatar que el compromiso de la Iglesia con el bien común se ve favorecido por la cooperación y el apoyo del Estado
en el marco de las cordiales relaciones desarrolladas entre la Iglesia y la República Democrática de Timor-Leste, reconocida en el acuerdo de las partes que entró en vigor el 3 de marzo del 16. Relaciones excelentes. Timor-Leste, que ha sabido afrontar momentos de gran tribulación con paciente determinación y heroísmo, vive hoy como un país pacífico, un país democrático, que está comprometido en la construcción de una sociedad que fraterna y desarrolla relaciones pacíficas con sus vecinos en el ámbito de la comunidad internacional. Mirando a vuestro pasado reciente y a cuanto se ha logrado hasta ahora, hay motivos para confiar en que vuestra nación también será capaz de afrontar las dificultades y los problemas actuales con inteligencia y claridad y creatividad. Confíen en la sabiduría del pueblo. El pueblo tiene su sabiduría. Confíen en esa sabiduría. Encomiendo a Timor-Leste y todos sus habitantes a la protección de la Inmaculada Concepción, su patrona celestial, invocada con el título de Virgen de Aitara. Que ella los acompañe y ayude siempre en la misión de edificar un país libre, democrático, solidario y alegre, donde ninguno se sienta excluido y todos puedan vivir en paz y con dignidad. Deus abençoe Timor-Leste, Maromac Haraik Bansao Tapa Timor Lorosai. Exchange of gifts. Photo session.
Please rise. Convido a excelências, senhoras e senhores, e também tur falem, então aqui protocolo informa, maquita foi em Husik Fating e nem para cocktail. Obrigado. Ladies and gentlemen, please be seated again. Once the protocol is informed us, we'll invite us to go to cocktail very soon.
Dia telespectador sira, ana sang ita asisti da daun husi Palácio Presidencia República Democrática Timor-Leste, onde ita asisti assina acordo entre Vaticano e Timor-Leste. Depois mai ita hari encontro entre chefe de Estado Timor-Leste e chefe de Estado Vaticano. Nomos tempo nesse encontro entre o primeiro-ministro e o homólogo. Depois da Rona Mutuk, discurso ao Papa Francisco, nebe participamos, você é uma líder importante sira, inclui Maria Alcatiri, inclui Francisco Teres Lolo, inclui Taur Matanruak, no diplomático sira e a Palácio Presidencia República. Agora daun amo Papa Francisco, você que lá na Palácio Presidencia República, onde fila fale ba ya helaftin iha area Motael. Yang kita assist daw ka fating nebe unu telija ba encontro ne mamog da daw ona. No agenda tirmai aban de santo ko walo ita se iha visita amo Papa ba Centro Madre Alma yang amo Papa se suro labarik sira nomos labarik ho deficiência sira. Foi iranese continua halo encontro ho bispo sira nomos Padre e Madre sira. Da fuente iranese descansa, depois el recto que hati liu minuto toronulo se iha misa Eucaristia iha tasitolo hanesang cultura que tradição vai ngam Papa mai visita Timor-Leste. Misa aban lokraik se participa us serani iha territorio Larantomak nomos serani seluruh Indonesia. Ia tasitolo ia kalkulação se marca presença e mariung atus ida racing. Então a segurança se halo preparação makas nos serani sira usi município sing rua nomos raiwa agora concentra ona iha fatin destacado sida iha cidade de Dili Laran e avan desang mahoto se começa a preparar na tolorai que bele participa misa. Ano iradet mak amen ya reportajan au entrega fila ba ne kolega Melda au teleote hasasan husi de bot siran ya sorin. Dia idanemak atividade Papa Francisco Niang hamoto ko chefe Estado no membro governo sira ia Palácio Presidencial. Tobanedet malu karena insira Hawa Melda Fatima hamutu ko ekipa se hasesang husita bot sirne futaroeng.